Buenas tardes, hermanitos. Sí, que me da mucho gusto de verlos otra vez aquí y que estemos aquí para adorar al Señor. Y esperamos, ¿verdad?, que los hermanitos que vengan y que Dios los traiga con bien y que lleguen bien aquí. Y los que no, pues nos van a mirar aquí al pastor en la casa, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. Y vamos a orar ahorita para empezar ahorita. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por este día, Padre. Otro día más, Señor, para alabarte, Señor, y estudiar más de ti, Padre, porque tú, Padre, para eso nos enseñaste, Señor, nos salvaste, Padre, para un día, Señor, prepararnos, Padre, a llegar contigo, Señor. Ahora, Señor, te pido, Padre, esta hora, Señor, que todos los que estemos aquí, Señor, que te alabamos con nuestro canto, con nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu esté en nosotros, Padre, para alabarte, Señor. Al Señor te pido, Señor, que cuides a aquellos, Padre, los señores ya mayores, Señor, hermanitos que han estado aquí con nosotros, Padre, y aquellos que están enfermos también, Señor. Así, Padre, esta hora, Señor, te pido que estés con nosotros y te pedimos todo este pan en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar a adorar al Señor. ¿Cuántos están felices de estar aquí en la casa del Señor? Amén. Entonces vamos a levantar nuestras manos, ¿verdad? Y vamos a adorar el nombre de Cristo Jesús con unos cantos en este tiempo. El Señor está aquí con nosotros. Amén. Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Siento la unción en este lugar, siento el poder de su majestad, siento la unción. ¿Puedes sentir la unción? En este lugar siento el poder de su majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Gracias, Señor. Siento la unción en este lugar. ¿Cuántos sienten la unción? Amén. Siento el poder de su majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de su majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí
restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Una vez más. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos. Gloria a su nombre. Vamos a seguir adorando al Señor, Espíritu de Dios. Gracias, Padre.
presencia, con tu poder, con tu amor. Lléname con tu presencia, con tu Gloria a su nombre. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí en la casa del Señor? Amén. I'm trying to turn on my mic here. Estoy tratando de prender mi... Thank you, Justin. ¿Ya me pueden escuchar? Pueden sentarse. Everybody can be seated. Ya llegamos a la parte bilingüe de nuestro servicio. We've come to the bilingual part of our service. And I'm getting used to it. Me estoy acostumbrando a hacerlo en inglés y en español. I'm getting accustomed to doing it in our service and our Bible study in Spanish and English. Solamente el estudio es bilingüe. Only our study is bilingual. So I hope that you enjoy it. Espero que todos se gocen. Estamos aprendiendo mucho. We're learning a lot. También quiero darles saludos a todos los que nos están escuchando en vivo por el Facebook, a la transmisión viva. Quiero saludarlos a todos que están con nosotros. I also want to say hello to all those that are with us through the live transmission on Facebook. También quiero saludarlos a ustedes, a toda su familia. I want to say hello to you and all your family, todos aquellos que fielmente, all those that faithfully han estado con nosotros, those that have faithfully been with us por los estudios, through all the studies, los domingos, on Sunday, los jueves, on Thursday, los domingos a las 2 de la tarde, Sunday at 2 o'clock, and then Thursday at 6:30, los jueves a las 6:30. Y si te fijas sobre la pantalla, if you look upon the screen, vas a ver nuestro tema. You're going to go ahead and see our theme. Nuestro tema es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nosotros. Parte 2, Hebreos el capítulo 5, versículos 1 a 10. Our theme is Jesus, our great high priest, that sympathizes with us. And this is part 2, Hebrews chapter 5, verses 1 through 10. ¿Y cuántos se han gozado con el estudio de Hebreos? How many have enjoyed the study of Hebrews? Este libro es un libro maravilloso. This is a beautiful book. Es una obra de arte. It's a work of art. El autor de Hebreos es un maestro. The author of the book of Hebrews is a master en su manera de comunicar, in his way of communicating, la literatura que usa, his literature, the literary style, el estilo literario que usa, las palabras que nos desafían, the words that challenges us, y también en veces nos sentamos incómodos, and sometimes we even feel uncomfortable with some of the verbiage, con las palabras que usa, pero todo esto es para nuestro bien, but all this is only for our good, it's for our growth, es para nuestro crecimiento, en nuestra fe cristiana, in our Christian faith. So, God knows what He's doing. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y pues antes de empezar, before we start our study, let's go ahead and say a word of prayer. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres tú con nosotros. Lord, you're so good to us. No puedo contar las maneras en que tú has sido tan bueno con nosotros. I can't even count the ways, Lord, that in the way that you've been so good to us. Tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Your mercies are
fresh and anew every day, every morning. We can start all over again. Podemos empezar de nuevo cada vez. We can start all over again. In any moment, podemos empezar otra vez en cualquier momento. Y Señor, venimos delante de tu presencia, and we come before your presence. We come boldly before the throne of grace. Venimos confiadamente al trono de la gracia, and we place all our needs at your feet. Y ponemos todas nuestras necesidades a tus pies. Echamos todas nuestras ansiedades sobre ti. We cast every care upon you, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, because we know that you care for us. We know that you love us. Sabemos que tú nos amas, que tú nos amaste tanto, that you loved us so much, que tú enviaste a tu Hijo unigénito, that you sent your only begotten Son to die on the cross, para morir en la cruz del Calvario, to shed his precious blood, para derramar su preciosa sangre, so that we could receive the forgiveness of sins, para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de pecado. Gracias te damos una vez más. Guíanos. We thank you once again. We ask that you would guide us, que tú nos enseñes, that you would teach us, y que tú, Señor, transmitas, and that you would transmit el mensaje que tú tienes para nosotros, that you would transmit the message that you have for us. We thank you, te damos gracias, we love you, te amamos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, in the name of Jesus Christ. Amen. Aquí en el libro de Hebreos, here in the book of Hebrews, podemos ver, cuando leemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, we can see as we read through chapter 1, all the way through chapter 13, cómo el autor introduce a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, the way the author of Hebrews presents Jesus Christ as our great high priest, and he does it in a very subtle manner, y lo hace en una manera muy sutil, muy precisa, very precise, explicada muy bien, explained very well, using the Old Testament, usando el Antiguo Testamento, hablando él a judíos, speaking to Jews, he's speaking to Hebrews, está hablando a hebreos, a judíos, recordándoles de su historia tan plena, reminding them of their plentiful history, la cultura, their culture, where they came from, de dónde vinieron, how God brought them out, cómo Dios los sacó y los está llevando, and he's taking them a un lugar donde ellos pueden descansar, to a place where they can have rest. Y eso es lo que Dios nos quiere comunicar a nosotros, and that's what he wants to communicate to us, that he wants to give us rest, que él nos quiere dar ese descanso, that we have a high priest, que tenemos un sumo sacerdote, no solamente un sumo sacerdote, not just a high priest, pero tenemos un gran sumo sacerdote, but we have a great high priest que está sentado a la diestra del Padre, who's seated at the right hand of the Father, y que está intercediendo por nosotros, and that he's interceding for us. And sometimes when we don't know what to pray for, y a veces cuando nosotros ni sabemos de qué orar, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, our great high priest, nuestro gran sumo sacerdote, starts a orar, to pray, and gives us the words, nos da las palabras. He gives us the utterance, nos da la manera como decirlo, y nos enseña, and he teaches us how to pray, nos enseña a orar according to his will, de acuerdo a su voluntad. Solamente Dios puede hacer eso. Only God can do that. Because we don't know what we want. Nosotros en veces no sabemos lo que nosotros queremos, pero Dios sabe, but God knows. No solamente lo que queremos, not only what we want, pero lo que necesitamos, but what we need. In that moment, en ese momento, in that precise moment, en ese momento preciso, para el oportuno socorro, for the very time of need. Cuando viene la tentación, when that temptation comes, cuando viene el ataque del enemigo, when the enemy attacks, él está allí, he is there. And we don't have to use our own strength, y no tenemos que usar nuestra propia fuerza. We can stand in the power of his might. Podemos pararnos y firmes en el poder de Cristo Jesús.
Y eso es la ventaja que nosotros tenemos, and that is the advantage that we have, because we have a great high priest, porque tenemos un gran sumo sacerdote en el cual podemos confiar, en the one that we can have confidence, que es el ancla de nuestra alma, that he is the anchor to our soul, porque él fue detrás del velo, because he went behind the veil. Y vamos a hablar un poco más de eso, and we're going to get into a little bit of that today. What does it mean to go behind the veil? ¿Qué significa ir detrás del velo? What does it mean to go through the heavens? ¿Y qué significa traspasar el mismo cielo? We're going to talk a little bit about that here. But let's look at how the author introduces Jesus as our great high priest. Mira cómo el autor introduce a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. In chapter 2, verses 17 and 18, en el capítulo 2, versículos 17 y 18. El versículo 17 es la primera vez que menciona a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. In chapter 2, verse 17 is the first time that Jesus Christ is mentioned there as our faithful high priest. Mira lo que dice allí en Hebreos el capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebrews chapter 2, verses 17 and 18. Are you with me? ¿Cuántos están conmigo? Mira lo que dice aquí. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Therefore, in all things, he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest, in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Nuestro gran sumo sacerdote, our great high priest, nuestro fiel sumo sacerdote, our faithful high priest and merciful high priest, the sacerdote misericordioso, se identificó con nosotros. He came and he identified himself with us. He came, vino él en la forma de un hombre. He came in the likeness of man. And he identified with us. He se identificó con nosotros. Y fue tentado, and he was tempted. En cada las áreas donde nosotros somos tentados, in all the areas where you and I are tempted. Es por eso que él es capaz de socorrernos a nosotros. That's why he's able to aid those who are tempted, because he went through it, porque él pasó por esas cosas. Y luego más adelante, and then further ahead, en el capítulo 3, versículo 1, in chapter 3, verse 1 de Hebreos, Hebrews, chapter 3, verse 1, Hebreos el capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también fue Moisés en toda la casa de Dios. Discúlpenme, excuse me, let me go ahead and read that one more time. Déjame leer eso otra vez. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al pastor y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Y luego en el capítulo 4, and then in chapter 4, versículos 14 al 16, verses 14 through 16. Let's go ahead and read that. Speaking of our great high priest, hablando acerca de nuestro gran sumo sacerdote. Mira lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Wow, podemos mirar cómo el autor, ¿verdad? Sigue este tema, how the author goes through this theme, and the theme continues, y el tema continúa, y llega a su culminación, and it comes to a culmination en el capítulo 7, in chapter 7. It gets more into detail, hay más detalle acerca de el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, about the priesthood of our Lord Jesus Christ, y cómo Melquisedec, and how Melchizedek viene siendo un tipo de nuestro Señor Jesucristo, and how Melchizedek is a type of our Lord Jesus Christ. But we're going to save that for a further study. Pero vamos a guardar eso para otro estudio cuando lleguemos al capítulo 7. We're going to save that when we reach chapter 7. Pero vamos a empezar en el capítulo 5, but we're going to start in chapter 5. Y vamos a leer el versículo 1. Let's look at verse 1. Are you with me? ¿Cuántos están conmigo? Amen. Y los que están escuchándonos a través de la transmisión, espero que estén conmigo también. And those that are listening through our live broadcast, I hope that you're with me as well. Mira lo que dice en el versículo 1. Look what it says in verse 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presentase ofrendas, sacrificios por los pecados. Verse 1. For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may both offer gifts and sacrifices for sin. Aquí estamos mirando las calificaciones del sacerdocio. We see the qualifications of the priesthood. What is the first qualification of the priesthood? ¿Cuál es la primera calificación para el sacerdocio? Pues número 1, que Dios escoge, toma y los constituye de entre los hombres, that God appoints them among men. That's the first requirement. Ese es el primer requisito, ¿verdad? Hablando aquí, dando referencia el autor de Hebreos, the author of Hebrews, giving reference here to the tribe of Levi, dando referencia a la tribu de Leví. No solamente la tribu de Leví, not only the tribe of Levi, but the descendancy, but the mandate, pero el mandato of priesthood, del sacerdocio, according to the law, conforme a la ley, de la descendencia de Aarón, of the descendancy of Aaron. Entonces es un mandato, and so it is a mandate by the law, por medio de la ley, por la descendencia de Aarón, through or by the descendants of Aaron. So it was through the Levites, era por medio de la tribu de Leví y la descendencia y la familia de Aarón, and the descendancy and the family of Aaron. But they're men, pero son hombres. What about these men? ¿Qué de estos hombres? Ellos presentaban las ofrendas y los sacrificios delante de Dios. They would stand before God and present the gifts and the sacrifices. Look what verse 2 says. Mira lo que dice el versículo 2. Para que se mostrase paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Verse 2. Am I on verse 2 there? Yeah. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. Entonces lo que hacía el sacerdote, what the high priest would do, was that every year, once a year, cada año, una vez al año, on the day of the atonement, en el día de la expiación,
él entraba al lugar santísimo. He would go into the Holy of Holies, presentando la sangre de los corderos, presenting the blood of the lamb. There was a lamb that he would sacrifice for his sins. Había un cordero que sacrificaba para sus pecados, and there was a lamb that he would sacrifice for the sin of the people. Y el cordero que sacrificaba para el pecado del pueblo. And he would take the blood, y tomaba la sangre, y iba y la rociaba el propiciatorio, and he would go and he would sprinkle the mercy seat, and he would present the sacrifices. Y presentaba estos sacrificios. Estos eran como dice aquí, and it was there, eran las ofrendas. We can see that those were the offerings. They were the gifts that he would make. Él hacía a favor del pueblo, in favor of the people, as the mediator, como el mediador entre el pueblo y él. As the mediator between him and the people. And when he would go before the Ark of the Covenant, y cuando llegaba al Arca del Pacto, sobre el propiciatorio, on the mercy seat, to offer the sacrifices, para ofrecer los sacrificios. Acuérdense que tenía las piedras preciosas en su pectoral. He had those beautiful stones on the pectoral right here. Cada piedra preciosa, every beautiful stone, represented one of the tribes of Israel. Cada piedra representando una de las tribus de Israel, que eran 12 tribus, that there were 12 tribes, and there were 12 stones, y eran 12 piedras, representando al pueblo delante de Dios. He would take the people, the nation of Israel, before God. Llevaba a la nación de Israel delante de Dios. Y ese era el trabajo de él, and that was his ministry. Pero en el versículo 2 miramos, but we see in verse 2, ese versículo que acabamos de leer, that verse that we just read, that we see here that he had to offer for his sin, que él tenía que ofrecer para sus pecados, porque él también estaba rodeado de debilidad. He also had to offer sacrifices for his sin, because he himself was also subject to weakness. He was also subject to weakness. Él era un pecador como cualquier otro hombre. He was a sinner, just like every one of the people of the nation of Israel. Allí dice que los pecados, and it says here that the sins eran pecados de ignorancia y de extravio. It says that those sins were of ignorance and going astray. In other words, the sins were not intentional sins. Los pecados no eran pecados intencionales. They were sins that the people, maybe they didn't know that they were. Okay, alguien me estaba llamando. Discúlpeme. I'm sorry. Somebody was calling me and I see my screen go blank. Alguien me estaba llamando y miré que la pantalla se fue en blanco. Getting back to our study, regresando a nuestro estudio. Esos pecados no eran intencionales. Those sins were not intentional. They were sins of error and of ignorance. Eran pecados de extravio y de ignorancia. Porque nosotros, en veces, because you and I, sometimes, we don't realize that we're actually in sin. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en pecado. Hasta que escuchamos la palabra de Dios, until we hear the word of God. And then the word of God, y luego la palabra is to shed light on the areas of our life. La palabra de Dios empieza a traer luz a las diferentes áreas de nuestra vida, como dijo el rey David, que Dios lo librara de sus pecados. Like King David said, Lord, deliver me from my sin. Aún los que me son ocultos, even those that are hidden from me, those that I don't know of, de los pecados que yo no conozco. And esto es lo que hacía este hombre. This is what this man would do. Pero era débil, but he was weak. Esta es la debilidad moral. This is the moral weakness that he had. Y vamos a leer más adelante. And let's look further ahead in verse 3, en el versículo 3. It says, y por causa de ella, hablando de la debilidad, verse 3, because of this, speaking of his weakness, debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Because of this, he is required, as for the people, so also for himself, to offer sacrifices
for sins. En otras palabras, él también, como les acabo de decir, he also, like I said, had to offer sacrifices for his sin. También tenía que ofrecer sacrificios por su pecado y también por el pueblo, and also for the people as well. And muchas veces lo que sucedía, and sometimes what would happen, que si ese sumo sacerdote, when that high priest, when he would go into the Holy of Holies, cuando entraba en el lugar santísimo, detrás del velo, behind the veil, if he had sinned, si él tenía pecado en su vida, y iba delante de la presencia de Dios, and if he would go before the presence of God, offering sacrifices, ofreciendo sacrificios, Dios lo mataba, God would kill him right then and there. And then they would have to pull him out, y lo tenían que arrastrar de allí, sacarlo. ¿Y cómo lo sacaban? And how did they pull him out? Había una soga o a rope, ¿verdad? Sí. Un mecate que amarraban su tobillo. They would put it around his ankle. Y tenía campanitas alrededor de su túnica, and he had little bells on the bottom of his tunic. And when he was walking, you could hear the bells. Y cuando estaba caminando se escuchaban las campanas. Y ya cuando los otros sacerdotes no escuchaban las campanas, and when the other priests would not hear the bells anymore, they would say, oh my God, he died. Decían, oh, Dios lo mató. And then they would pull him out, y luego lo sacaban, lo arrastraban para afuera. Y eso es triste, and it's sad. It's very, very sad. Because there are so many men, hay tantos hombres, y no solamente pastores o líderes espirituales, not only pastors or spiritual leaders, but people that God has called, pero personas que Dios ha llamado, que tienen pecado en su vida, that they have sin in their life, y van delante de la gente, and they go before the people, and they're offering sacrifices to God. Están ofreciendo sacrificios a Dios, sacrificios de alabanza, sacrifices of worship and praise, fruto de labio, from the lips to God, but in sin before God. God does not accept those sacrifices. Dios no acepta esos sacrificios. Es por eso que tenemos un sumo sacerdote. That's why we have a great high priest, so that we can confess our sin, para que podamos confesar nuestro pecado. Y Él es justo y Él es fiel, and He is just and faithful to forgive us of our sin, de perdonarnos de nuestro pecado, y lavarnos con su sangre preciosa, and to cleanse us with His precious blood. Eso habla de la eficacia de la sangre de Cristo Jesús. That speaks of the efficacy of the blood of Jesus Christ, que nunca pierde su poder, that it never loses its power. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hablando de la debilidad, speaking of the weakness, nuestro Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nosotros. We have Jesus, our great high priest, that sympathizes with us. Él sabe que somos débiles. He knows that we are weak. He knows that. Él sabe esto. Y él sabía que Aarón era débil. And he knew that Aaron was weak. And all the Levites were weak. Y todos los levitas y toda su descendencia. And all of his descendants. So there's a problem here. Hay un problema aquí. We have a dilemma here. Tenemos un dilema aquí. Dios escoge a Aarón. God chooses Aaron. But we see that God always has a backup plan. Dios siempre tiene otro plan. He has plan B. Tiene plan B. Y ese plan está en Romanos, el capítulo 8. And that plan is in Romans, chapter 8, verse 3. Romanos, el capítulo 8, versículo 3. I want you to go there with me. Quiero que vayas conmigo a ese versículo. This is a very powerful scripture. Este es un versículo poderoso. En este versículo me enseña que yo tengo que depender en el Espíritu Santo. This verse teaches me that I need to depend on the Holy Spirit, not on my own strength, no en mi propia fuerza, no en mi propia carne, not
depend on my own flesh. Mira lo que dice aquí. Porque lo que era imposible para la ley, for what the law could not do. For what the law could not do. Por cuanto era débil por la carne, that it was weak through the flesh. It was weak through the flesh. En otras palabras, Aarón, speaking of Aaron, because he was weak, porque era débil, porque él era débil. Y estamos hablando aquí del mandato sacerdotal de la descendencia. We're speaking about the mandate of the law in his descendancy. It was weak. Era débil. The law was weak. La ley era débil. La ley no nos puede salvar. The law cannot save us. La ley nos condena. The law condemns us. Eso es lo que hace la ley. That is what the law does. That was a mandate from God. Esa fue un mandato de Dios que él escogió un hombre, that he chose a man que se llamaba Aarón, whose name was Aaron, came from the tribe of Levi, venía de la tribu de Leví, y él, porque era, y solamente su descendencia, and only his descendants could practice the high priesthood. Solamente su descendencia podía practicar el sacerdocio. In other words, they were the only ones that could go into the Holy of Holies. Ellos eran los únicos que podían entrar en el lugar santísimo. Pero si tenían pecado, but if they had sin, si eran débiles, if they were weak and they entered into the presence of God y entraban a la presencia de Dios, boom, Dios los mataba. They would die. Porque la paga del pecado es muerte, because the wages of sin is death. Pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. And because of that weakness, y por esa debilidad, y porque Dios tenía otro plan, and because God had another plan, dice más adelante en ese versículo de Romanos el capítulo 8, it says further on in that verse of Romans chapter 8. I'm going to read it from the very beginning again. Lo voy a leer desde el principio otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. For that the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of simple flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. Entonces, podemos ver aquí, we can see here that the lineage of Aaron, podemos ver que el linaje de Aarón estaba rodeada de debilidad, that the descendants of Aaron, they had a weakness in it. Mira lo que dice más adelante. Let's look further on here. In verse 4, en el versículo 4 del capítulo 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. That's verse 4. And no man takes this honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. Entonces, Dios llamó a Aarón. God called Aaron. Era un honor. It was an honor to be chosen, ser escogido por Dios, to be chosen by God. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Dios los escogió? How many are thankful that God has chosen us? Dios nos escogió, ¿verdad? Eso fue el privilegio. That was the great privilege that Aaron had, que Aarón tenía y que tenía su descendencia, and that his descendants had. Y mira lo que dice en el versículo 5, and then it says in verse 5. Let's read that verse. Vamos a leer ese versículo. Así tampoco Jesucristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. So it says in verse 5, so also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him,
versículo, ahora el okay. That's verse 5. Okay. Así tampoco se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado, or you are my son, today I have begotten you. Entonces, así como Dios escogió a Aarón, just as God chose Aaron, así también él escogió a su hijo. Just as he appointed Aaron, así como él constituyó a Aarón, él también constituyó a su hijo Cristo Jesús. In the same way, God appointed his son Jesus Christ. But if you notice here, pero si te fijas aquí, he interjects a name. Él mete un nombre aquí. There's a name there in verse 6. Hay un nombre allí en el versículo 6. Lo quiero leer otra vez. I want to read verse 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verse 6. As he also says in another place, you are a high priest forever, according to the order of Melchizedek, or Melchizedek, however you want to pronounce it, Melchizedek, como lo quieras pronunciar. Entonces aquí miramos un nuevo orden. We see a new order. Dios está haciendo algo nuevo. God is doing something new. He's doing something new. Iba a venir el tiempo. There was going to come a time donde Dios iba a escribir su ley. There would come a time when God would write his law, no sobre tablas de piedra, not on tablets of stone, pero sobre los corazones de su pueblo, but upon the hearts of the people. And how was he going to do that? ¿Y cómo era que iba a hacer eso? Algo tenía que cambiar. Something had to change. Something happened, porque la ley no podía hacer el trabajo, because the law could not do the work. La ley no nos podía perfeccionar. The law could not perfect us. La ley simplemente nos estaba llevando a Cristo Jesús. The law was leading us or pointing us to Jesus Christ. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo Jesús. The law is our schoolmaster that takes us to Christ. But we need to know that we are sinners. Pero tenemos que saber que somos pecadores. We need to know that our flesh is weak. Necesitamos entender que nuestra carne es débil, que estamos rodeados de debilidad, that we have a weakness, que tenemos una debilidad moral, that we have a moral weakness. And it's at that point, y es en ese momento que reconocemos que somos pecadores, we realize that we are sinners and that we are in need of a Savior, que necesitamos un Salvador, that we need a great high priest, que necesitamos un gran sumo sacerdote que venga, that would come as our advocate, como nuestro abogado, a abogar por nuestros pecados, to come and advocate for our sins, por nuestras debilidades, for our weaknesses. And how could someone advocate if they don't know what that is? ¿Y cómo puede uno abogar si no sabe lo que es? Pues tenemos el perfecto abogado. We have the perfect high priest, or our advocate, que sabe lo que es, that knows what it's like. Porque él sufrió, because he suffered, y todos nuestros pecados fueron puestos sobre él, and all our sins were upon him. So he knows, él sabe cómo se siente eso. He knows what that feels like. And then it says further on, speaking of a new order, hablando de este nuevo orden. Mira lo que dice en el versículo 7, verse 7. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. That's in verse 7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Entonces aquí hablando acerca de los días de Jesús, speaking
of the days of Christ when he was on earth, cuando él estaba en la tierra como un hombre, like a man, en el jardín de Getsemaní, in the garden of Gethsemane. And he prayed to the Father, y él oró al Padre con lágrimas, with tears, con lágrimas que parecían como gotas de sangre. It says that they were tears as if they were tears of blood that he was shedding, que él estaba derramando en Getsemaní. Y él oró, and he said a prayer, y él dijo, Padre, si es posible, Father, if it is possible, pasa esta copa delante de mí, pass this cup from before me, pero que no sea mi voluntad, but let it not be my will, but your will be done, pero que sea hecha tu voluntad, no la mía. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. That was the prayer of our Lord Jesus Christ. In fear, en temor, con reverencia, in reverence to his Father. Wow. Él nos enseñó. He taught us how to submit to the will of the Father. Él nos ha enseñado a ti y a mí cómo someternos a la voluntad del Padre. La manera de someternos a la voluntad del Padre, the way to submit ourselves to the will of God, es por medio de la oración. It is through prayer. La vida espiritual de nuestro Señor Jesucristo, Jesus Christ's spiritual life, su vida de oración, his life of prayer, is an example for us. Es un ejemplo para ti y para mí. We don't need to fear any longer. Ya no necesitamos que tener temor de venir delante de Dios, to come before the Lord. Sin has been removed, el pecado ha sido removido, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. And so we can come boldly before the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. When we're weak, cuando estamos débiles, God gives us grace. Dios nos da gracia. ¿Por qué es que Dios nos da gracia? Why does God give us grace? The grace is to overcome our fear. La gracia es para vencer nuestro temor, to overcome that dark, gloomy cloud that comes upon us, para vencer esa nube oscura, ¿verdad?, que viene en veces sobre nosotros y parecemos, and it seems like there's no hope, y parece que no hay esperanza. It seems like there's no hope at that moment. En ese momento no hay esperanza. Pero si venimos delante de Dios, but if we come before the Lord with reverence, con reverencia, reconociéndolo a Él, recognizing Him as our high priest, como nuestro sumo sacerdote que sufrió, that suffered, que murió en la cruz del Calvario, that died on the cross, que derramó su sangre, that shed his blood for you and me. And when he died on the cross, y cuando murió en la cruz del Calvario, dijo, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lord, forgive them, for they know not what they do. Y luego cuando dio su último suspiro, and then when he gave his last breath, and he said, it is finished. Y dijo, consumado es. Allí fue donde tú y yo, that is the point when you and I, through the propitiatory sacrifice of Jesus Christ, por el sacrificio propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, as our great high priest, when God looks at us, cuando Dios nos mira a nosotros, Él no nos mira como éramos antes. He doesn't see us like the way we were before. He sees us as forgiven. Nos mira perdonados. Nos mira limpios. He sees us that we've been cleansed. Nos mira transformados. He sees us transformed. He sees us as a new creation. Él nos mira como una nueva creación, con ojos de amor, with eyes of love, as in perfection, en perfección, perfeccionados, perfected. Lo que la ley no pudo hacer, what the law could not do, what Aaron could not accomplish, lo que Aarón no pudo cumplir por medio del sacerdocio del Antiguo Testamento. He couldn't do it through the priesthood of the Old Testament, through the law of Moses, por la ley de Moisés, por el mandato de la descendencia del sacerdocio, through the mandate of I could say the priesthood through the descendancy.
It could not be done. No se podía hacer because it was weak. Porque era débil. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, but through Jesus Christ that submitted to the will of God, que se sometió a la voluntad de su Padre, fue obediente. He was obedient to death, and even death on the cross. Fue obediente hasta la muerte de cruz, y hizo el trabajo completo, and he did the complete work to perfection, a la perfección. Dijo, yo no vine a abrogar la ley. He said, I come not to abolish the law, but I came to fulfill the law. Yo vine a cumplir la ley, y la cumplió perfectamente, and he fulfilled it perfectly when he died on the cross, cuando murió en la cruz del Calvario, porque eso era el plan que el Padre tenía para la humanidad. That is the plan of salvation that God had for humanity. Porque de tal manera amó Dios al mundo, for God so loved the world, que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él crea, so that whosoever believes in him no se pierda, mas tenga vida eterna, shall not perish, but have everlasting life. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, because God did not send his Son into the world to condemn the world, pero para que el mundo sea salvo por medio de él, but that the world would be saved through him. Amen. Amen. And that's what happens. Y eso es lo que pasa cuando vienes a Cristo Jesús. When you come to Jesus Christ, there is therefore now no condemnation. Dice que ya no hay condenación. No more. There is therefore no condemnation. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Therefore there is now no condemnation for those who are in Jesus Christ. Those who walk according to the Spirit, aquellos que caminan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Those that walk according to the Spirit and not according to the flesh. Because we could not do it on our own. Porque nosotros no lo pudimos hacer por nuestras propias fuerzas. Dios tenía que enviar a su Hijo. God had to send his Son. And look at what he did. Y mira lo que él hizo. Él fue vindicado. He was vindicated of his crucifixion. Fue vindicado de su crucifixión. He was vindicated of his burial. Fue vindicado de su sepultura o de su entierro. Y fue vindicado por su resurrección. He was vindicated because of his resurrection. Y mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 5 de Hebreos. And look what verse 8 of Hebrews chapter 8 says. How many are with me? ¿Cuántos están conmigo? Mira lo que dice. It says, y aunque era hijo. Look at the way it says that. Though he was a son, though he was the Son of God, aunque él era el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, the only begotten Son of God. Dice aquí, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Though he was the Son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Es por eso que él es el autor y consumador de nuestra fe. That's why he is the author and the finisher of our faith, because he completed the work. The work that God started. Él completó la obra, la obra que el Padre empezó en él. The work that the Father started in him. He was faithful to fulfill it. Él fue fiel para cumplirlo. Siendo el Hijo de Dios, being the very Son of God. He learned obedience. Él tenía que aprender la obediencia. You and I, we can learn obedience. Tú y yo podemos aprender a ser obedientes. Y luego dice en el versículo 10, and look what it says in verse 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Verse 11, or verse 10. It says right there, let me find it. Called by God as high priest
according to the order of Melchizedek. And we're going to find out a little more about who Melchizedek. Y vamos a aprender un poco de quién es Melchizedek. I'm not going to talk about that right now. No voy a hablar acerca de eso ahorita, pero sí sabemos que es un nuevo orden. We know that it is a new order. So what do we see now? ¿Qué es lo que miramos ahora? To this point here in chapter 5. Aquí a este punto en el capítulo 5. Miramos que el sumo sacerdote es humano. We see that the high priest is human, que es débil, that he is weak. And because of that weakness y por esa debilidad, Dios llamó a su Hijo, Cristo Jesús. The Father also appointed his Son, Jesus Christ, para venir, to come, y para morir por nosotros, and to die for us, y ser obediente, and to be obedient to the plan that God had for salvation, el plan que el Padre tenía para nuestra salvación, y obedeciendo, and having obeyed, habiendo aprendido la obediencia, and having learned to be obedient, he was perfected. He had been perfected, fue perfeccionado, y vino a ser el autor de la eterna salvación. He became the author of our salvation. The salvation to who? La salvación para quién? Dice aquí, para todos los que lo obedecen. To those that obey him. It says right there. Those that are obedient to him, los que son obedientes a él. Those that learn obedience, los que aprenden la obediencia por medio de la oración, through prayer, because we have a high priest, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y luego, and then we see the author, el autor, que nos lleva a Melchizedek. He takes us to Melchizedek, que es un tipo de Cristo Jesús, who is a type of Jesus Christ, and we can see, podemos ver allí la similitud entre estos dos hombres. We can see the similarities between these two, and then we're going to see that in chapter 7. No vamos a mirar esto hasta el capítulo 7. I don't want to ruin it. No lo quiero arruinar, porque this is a great study. Esta es una enseñanza poderosa, but we still need to get through chapter 5 and chapter 6, pero todavía tenemos que pasar por el capítulo 5 y luego terminar el capítulo 6. Pero ten eso en tu mente, but have that in your mind, that God, que dice, tú eres sacerdote siempre según el orden de Melchizedek, that you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Not the order of the Levitical order, no el orden levítico, porque nuestro Señor Jesucristo no vino de la tribu de Leví, because Jesus Christ did not come from the tribe of Levi, sino que él vino de la tribu de Judá, that he came from the tribe of Judah. Wow, qué cosa, that change, qué cambio tan grande de lo que Dios constituyó, what God had said in the Old Testament through the tribe of Levi. Lo que Dios dijo por medio de Leví ahora se transfiere. We see the change a la tribu de Judá, to the tribe of Judah, and we're going to learn a little bit more of that. I know that this is hard to understand. Yo sé que esto es difícil para entender. And we're going to talk about that next week. Y vamos a hablar acerca de esto la semana que entra. Cuando se dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos de oír. And that is in verse 11 of chapter 5. Let me just read that right there. Of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. And that's what we're going to talk about next week. Y eso es lo que vamos a aprender la semana que entra. Because this is difficult, porque esto sí es difícil. We have to exercise our spiritual senses. Tenemos que ejercer nuestro sentido espiritual to be able to understand, para poder entender what the author of Hebrews is trying to teach, lo que el autor de Hebreos nos quiere enseñar. Amen? Amen. Wow. Yeah, I made it, Lord. Oof. Thank you, Lord. Haciéndolo en dos lenguajes, doing it in two languages, es difícil. A veces
pierdo el pensamiento. Sometimes I lose the train of thought. And I can only rely on the Lord. Si nomás tengo que confiar en el Señor. That's all I have. Es todo lo que tenemos porque somos débiles, because we're weak. Pero en Cristo somos fuertes. But in Christ we are strong. Amen. How many are blessed? ¿Cuántos están bendecidos? Amen. Vamos a orar. Let's go ahead and pray. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Porque tu palabra dice, because your word says, bástate en mi gracia. My grace is sufficient for you. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Because my power is perfected through weakness. And we thank you y te damos gracias. Because we can never be smart enough. Porque no podemos ser tan inteligentes. We can never be intellectual enough. No podemos ser tan intelectuales. We can never be so self-confident enough. No podemos tener tanta confianza en nosotros mismos. That we, Lord, can just depend solely on our strength. Que solamente podemos depender nomás en nuestra fuerza. No, Señor, no, Lord. We need to depend on you. Necesitamos depender en ti, Señor. Depender en la fuerza de tu Espíritu Santo. We need to depend on the power of the Holy Spirit. We need to come to you humbly. Necesitamos venir delante de ti humillados, sometiéndonos, Señor, a tu voluntad, submitting to your will, no nuestra voluntad, not our will, pero que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, but that your will would be done in our lives. Help us to die to ourselves. Ayúdanos a morir a nosotros mismos. Help us to reckon the old man dead. Ayúdanos a ver el hombre viejo como crucificado. We crucify ourselves. Crucificamos nuestra carne. We crucify our flesh, Lord God. Muriendo, we die to self. Nos morimos a nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos a vivir and help us to live como esa nueva creación, like that new creation, Lord God, as spirit-filled Christians, como cristianos llenos del Espíritu Santo, Señor. Guided by the Holy Spirit, guiados por medio del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, help us. Sabemos que tú nos entiendes. We know that you understand us. Porque tú eres un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Because you are a great high priest that sympathizes with our weaknesses. Te damos gracias. We thank you en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. And everyone says, Amen. We are dismissed. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Amen. Dios los bendiga a todos los que nos están escuchando.